Saludos, hoy estamos en este video que es la continuación del anterior en el que trabajamos sobre la teoría fundamentada y su relación con la comunicación, su aplicación en la comunicación, tanto en comunicación política como en audiovisual. Y ahora vamos a trabajar una aplicación directa de esta metodología con un proyecto que se trabajó hace 2 años en la Universidad Andina Simón Bolívar con un grupo para la construcción de un proyecto transmedia de contenidos transmedia y vamos a ver cómo se hizo esta investigación y qué resultados nos arrojó y cuál fue la perspectiva para poder ligarla con el siguiente tema que ustedes van a trabajar, que es la Biblia transmedia. Es decir, aquí lo que hicimos fue una investigación de cómo la gente consume y cuáles eran los elementos de los formatos, de los géneros y de los contenidos que consumía este grupo humano, y de esa manera hicimos una expansión, un proyecto de expansión de contenidos acerca de una misma temática. Bien, vamos avanzando. ¿Qué comunidad fue la que investigamos? Principalmente fue la comunidad del grupo de ascensionismo del Colegio San Gabriel, que en el año pasado cumplió 80 años de existencia. Y aquí ustedes tienen algunos datos de cómo estaba estructurado, cómo funcionaban, cómo venían trabajando desde hace 80 años. Hicimos dos tipos de estudio. Un cuantitativo, que fue una encuesta en línea para saber sobre los usos, las preferencias y los consumos mediáticos, digitales y de contenidos de deporte dentro de este grupo. Y también hicimos un estudio cualitativo acerca de esas mismas temáticas, pero en un grupo más reducido para poder desarrollar después de estos dos elementos, de estos dos estudios, generar una propuesta de taller de construcción de contenidos y de circulación. Bien, aquí en la encuesta que tuvimos 36 respuestas de los 60 miembros del grupo de ascensionismo, y ellos nos dijeron que hacían todo esto, principalmente que graban, fotografían y tienen archivos de todas sus salidas hacia la montaña, hacia el páramo, hacia los pajonales. Y todos estaban dispuestos a participar en un taller de co-creación. Es decir, aquí vimos la gran oportunidad de cómo funcionaría un taller de colaborativo sobre creación de contenidos digitales y mediáticos para la propia comunidad, y que provenían directamente de los archivos personales. Es decir, aquí se iba a dar un proceso de difusión y de compartir estos contenidos y estas producciones. Hasta aquí iba todo bien. Miren cómo íbamos trabajando muy bien con respuestas positivas. Y vamos un poquito más adelante, para luego regresar a esos elementos. Hicimos la entrevista o el grupo de discusión con un directivo, un deportista en activo y un deportista en inactividad, que había salido ya, pero que todavía tenía relación con el grupo, con el club. ¿Y qué pasó aquí? Con los datos cuantitativos, hicimos ciertas preguntas de categorización temática sobre las respuestas que nos habían dado todos. Y a partir de ello, nos dijeron que principalmente había una decisión de las personas porque ya no había este sentido de cordada grupal, porque además se había convertido en una comunidad jerárquica, y aquí nos servía mucho el concepto de comunidades jerárquicas establecidos por Kozinets con la etnografía digital, o con una forma de etnografía digital que es la netnografía. Y
nos hablaban sobre la desconfianza que existe entre los elementos o los integrantes de estas redes internas. Hacia el interior hay una ruptura interna de esta comunidad, pero hacia el exterior se muestran como muy sólidos, como muy integrados, como muy compañeros todos. Pero, ¿qué sucede? Lo que sucede aquí es que ellos estaban dispuestos a generar los contenidos comunes para el club de ascensionismo, y el momento en que conversamos con el directivo y estos dos tipos de deportistas dijeron que ellos nunca trabajarían de esa manera con ciertas personas. Y aquí vienen los elementos de ir encontrando estas desavenencias. Esto en lo etnográfico que encontramos, pero ya aplicando la teoría fundamentada, vimos que sí tenían elementos de convergencia o elementos similares en temáticas, y por eso es que desarrollamos un taller con Design Thinking para trabajar ciertos elementos internos y ciertos elementos externos. El levantar toda esta información nos dio las pautas para que el trabajo hacia afuera estuviera relacionado también para reforzar el trabajo hacia adentro. Y de esa manera pudimos ver cómo el análisis de redes sociales funcionaba muchísimo durante el tiempo que estuvimos haciendo la investigación, porque además vimos que las redes oficiales del grupo de ascensionismo eran muy débiles porque no había una cohesión, no existe una cohesión interna. Entonces, de esa manera tampoco es que proyectan hacia afuera una actividad importantísima. Entonces, lo que trabajamos en este pequeñísimo taller con los tres directivos y una persona en representación de todos de la mayoría de integrantes, fue que íbamos a trabajar los siguientes productos, porque temáticamente con la información levantada y con la información de los archivos que poseía tanto el grupo de ascensionismo, la directiva, como ciertos usuarios, ciertos miembros del grupo, vimos que podíamos desarrollar estos dos productos. Primero, unos relatos en miniatura que eran principalmente para ser consumidos en WhatsApp, 8 capítulos que tenían relación con el webdoc de los refugios, pero también tenían que trabajar sobre estos elementos unificadores de la comunidad imaginada. Y aquí volvemos en la presentación a esto de la comunidad imaginada. Recurrimos a una propuesta conceptual de lo que es la comunidad imaginada de Benedict Anderson de 1983, porque él habla de cómo, en este libro se habla de cómo se construyen los estados-nación y estas comunidades, cómo se imaginan las comunidades, y existieron ciertos elementos que pudimos encontrar que se repetían en este grupo de ascensionismo. Y además lo vinculamos con las teorías de comunicación histórico, mítico, fundacionales, este tipo de relatos que los establece o que los menciona los autores Piñuel y Lozano sobre teoría y epistemología de la comunicación, y de esa manera fuimos encontrando las lógicas de cómo la construcción de una comunidad imaginada está reflejada en los relatos histórico-mítico fundacionales. Es decir, ninguno de los grupos disociados tenían unificada un relato histórico de cómo ellos surgen, de cómo a dónde se pertenecen, y eso genera una lógica mítica. Ellos no compartían un relato histórico, mítico, fundacional. Miren cómo a partir del primer levantamiento de datos, tanto cualitativo como cuantitativo, encontramos esta fisura, y a partir de eso generamos este webdoc
que trabaja sobre la construcción de los refugios del Cayambe y del Cotopaxi. ¿Por qué hicimos esto de estos refugios? Porque este grupo de ascensionismo es el único en el país que construyó dos refugios, los administró y ahora los están a cargo del Estado. Pero ellos fueron los promotores, así es que tienen una trascendencia importantísima en ese ámbito. Entonces, miren, teníamos los relatos en miniatura, 8 capítulos audiovisuales para consumir en WhatsApp. No querían ellos trabajar o no querían que estos relatos audiovisuales estuvieran circulando fuera de su círculo, en 3 a 5 minutos. Y esto que les decía, esto de el relato mítico fundacional que responde a la comunidad imaginada. Y el webdoc tenía se trabajaba se organizó en una sede web, pero con un libro de crónicas de montaña, porque todos trabajan o hacen crónicas de sus salidas, porque hay muchos microrelatos fotográficos, audiovisuales o de audio que hacen las personas que salen a la montaña. Y esto es algo importantísimo. Exposición fotográfica. Todos hacen fotografía o la mayoría hacen fotografía, tanto profesional con cámaras fotográficas y con los celulares. Y esto de lo que pensamos fue hacer como una estrategia de expectativa para que en el día de los 80 años pudieran hacer algo ya concluyente. Pero miren cómo a partir de toda esta de este levantamiento de datos, pudimos encontrar estos elementos, encontrar algo unificador y de esa manera expandir los relatos. Esto no se hubiera dado, no se hubiera podido realizar o no se hubiera podido generar esta estrategia si partíamos con una premisa o con una hipótesis directa. Aquí fuimos encontrando los datos y fuimos elaborando una propuesta de conceptualización sobre esta comunidad. Entonces, miren cómo la teoría fundamentada nos ayuda muchísimo para poder comprender cómo funcionan las comunidades, las sociedades y poder establecer estrategias de comunicación, en este caso, estrategias transmedia de comunicación para producir con ellos mismos, con sus archivos, contenidos que puedan estar circulando entre las redes. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes también realicen o a futuro puedan tener en cuenta, que la teoría fundamentada nos ayuda muchísimo para este tipo de labores de investigación de nuestras comunidades, de nuestros receptores, y a partir de ellos que también nos generen ciertas propuestas de consumo y de producción mediática. Bien, muchísimas gracias por atender este video y nos vemos en la siguiente unidad.